Bueno, a un año del asalto al Capitolio se discute lo bueno y lo malo de los discursos del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris en el día de hoy, así como la respuesta del expresidente Donald Trump. Así que hoy tenemos ambos puntos de vista en la mesa, aunque ya Isadora me dijo que estaba un tanto desbalanceada. Créeme que no la armé yo. Así que Isadora, muchísimas gracias. Empezamos contigo. Un gusto estar aquí con ustedes. Tenemos César Grajales, que me dijiste que te llevabas bien con él a pesar de opinar distinto, y Manny Ortega, ex agente del FBI, que nos va a arrestar a todos al final para, para que no discutamos. A ver, déjame empezar con las objeciones, ¿no? Me imagino que tienes algunas al discurso del presidente hoy. Me gustaría empezar diciendo lo siguiente. Yo creo que todos, y espero que la mayoría de la gente que nos ve el día de hoy en esta mesa, estamos en desacuerdo con lo que sucedió el año pasado en el Capitolio. Yo creo que es terrible, creo que no debió suceder y creo que no debería de suceder. Pero si me lo permites, Cabo, yo quisiera profundizar brevemente en algo. Creo que estamos viviendo en una sociedad y en una etapa de la sociedad donde nos quedamos con encabezados, titulares, comentarios, pero no profundizamos en los temas de lo que sucede en el país y en el día a día. Me permites diseminar lo que sucedió, en mi opinión, el 6 de enero. Creo que comenzó en otra fecha, y esa fecha fue el 8 de noviembre del 2016, cuando gana, en mi opinión, legalmente el presidente Trump, y hay un descontento por un montón de líderes dentro del Partido Demócrata y líderes de opinión a nivel nacional que desconocen o quieren desconocer. Incluso se crearon grupos donde recogieron fondos instando al colegio electoral para que desconocieran el resultado del presidente, sumado luego esto a 2 procesos de destitución en 4 años. Esto para mí creo que va calando en los huesos dentro de ese electorado del presidente Trump, un grupo de ese electorado que obviamente no le gusta el debate ni la discusión política y que son más, digamos, de armas tomar, y vemos que se desencadena lo que pasa el 6 de enero del año pasado, sumado también obviamente a un presidente Trump que obviamente genera estas dudas de su elección, o de la elección del presidente Biden en el 2020. Entonces yo creo que esta situación del enero 6 es una responsabilidad compartida. No creo que es una cuestión específicamente del Partido Republicano, creo que es algo que viene desde mucho más atrás y obviamente se caldearon los sentimientos. Vuelvo a dejar a Isadora atrás porque veo que Manny se ríe. ¿Por qué? Me río porque es una respuesta típica para tapar lo que pasó en verdad. Lo que pasó en verdad fue una insurrección a este país, a un ataque a la democracia, a un intento de certificar a una elección, que hubo una contundencia de votantes, un tal casi 8 millones más, intentando certificar un sistema electoral. Y si no me equivoco, él ganó. Trump ganó más o menos con los mismos números electorales que Biden ganó. Entonces, están intentando enturbiar las aguas, y eso no es lo que pasó. No conozco al señor para nada, pero estoy totalmente descontento con su opinión y con muchas de las opiniones. Es bueno que no lo conozca porque la idea no es personalizar la discusión, sino las ideas. Y si me permite concluir la idea, yo creo que hay 2 términos que han venido usando los demócratas recientemente con el tema del 6 de enero. Ojo, que yo no estoy diciendo que hay que desconocer, no fue importante lo que sucedió. No debería suceder, y creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa de que eso no sucedió. No debería suceder nunca más. Pero sedición e insurrección, ninguna de las personas que perpetraron este ataque al Capitolio han sido procesados por ese término. Es algo que semánticamente suena muy bien y obviamente funciona en el tema político, pero la realidad es que el proceso jurídico a ninguno todavía lo han procesado por eso. Y está por verse, porque tenemos más de 700 personas arrestadas, muchos juicios federales pendientes, así que hay que ver a qué punto llega. Y además hay que también tener en mente que el Departamento de Justicia y el secretario general, el Attorney General Garland, ha sido altamente criticado por la manera que ha manejado la investigación en el lado del Departamento de Justicia, pidiéndole a los fiscales que se encarguen de hacer la ley correctamente, es decir, el hablar cuando se trata de un juicio, no hablar de una manera política. El señor Garland está tratando de que esto no deje de ser algo político porque, como bien menciona César, no debería serlo. Lo que pasó fue horrible, un claro ataque a la democracia, como se mencionó, porque eso no se discute. Lo que hay que ver es cómo se maneja la investigación, y ese es donde está la controversia. Una cosa es la investigación que tenemos en el Senado, la cual me atrevo a decir que
Con lo que tenemos hoy en día, tal vez en el impeachment en su momento, los resultados hubieran sido diferentes, pero al hacerlo político es lo que lo daña y lo que el señor Garland tratando de evitar. Lamentablemente, en la política va de la mano. Vamos a recordar algo de lo que dijo. Yo quiero volver al día de hoy, el presidente Biden por la mañana. The former President of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interest as more important than his country's interest, than America's interest, and because his bruised ego matters more to him than our democracy or our Constitution. He can't accept he lost. Bueno, muchos cables que leo, dice, no mencionó por su nombre presidente, no hacía falta, ¿no? Bueno, pues, obviamente se supone que hablaba del presidente Trump, ¿no? Ahora, yo sí, El discurso, ¿qué te pareció? hombre, pues si lo veo desde la parte estrategas, poniéndome del lado demócrata, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero es el momento de ponerse del lado demócrata o republicano o de verlo. Te hago la pregunta como norteamericano, no como. Como norteamericano, yo creo que todos debemos estar en desacuerdo en lo que sucedió, como lo dije al comienzo. El discurso, te pregunto. Pero en el discurso, en el aspecto del discurso, el presidente dijo algo cuando corría como candidato presidencial que no ha podido hilar durante su tiempo como presidente, y es unificar al país. Creo que sus discursos continúan siendo divisorios. ¿Por qué? Porque a mucha gente no le gusta la forma como procesa o trata este tipo de temas, y reitero que el tema del presidente Trump en este aspecto, yo creo que el presidente Trump perdió la presidencia, en mi opinión, no tanto porque la gente quería votar por Biden en sí, sino un castigo al presidente Trump que cometió, en mi opinión, algunos errores políticos dentro de su presidencia, que no le gustó en el electorado, pero pensar que... por cierto, otra cosa que quiero agregar es que el presidente Trump, tanto como el presidente Biden y cualquier otro presidente, tiene la libertad de poder, si tiene dudas en un proceso electoral, pedir un reconteo. Eso es algo legal. Ahora... El expresidente Trump, o presidente Trump, el ex aquí no se usa tanto en el lenguaje americano, parecía que iba a salir en persona y alguien lo disuadió de que no lo hiciera, pero escribió lo siguiente, vamos a ver, dice, Biden que está destruyendo nuestra nación con políticas demenciales de fronteras abiertas, elecciones corruptas, políticas energéticas desastrosas, mandatos inconstitucionales y devastadores, cierres de escuela, usó mi nombre hoy para tratar de dividir más a los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar quiero hacer bien claro que no soy ni republicano ni demócrata, soy independent, ¿ok? Y se está poniendo más, no es un partido en sí, pero está yendo más gente a esa conglomeración de gente que antiguamente había. ¿Por qué? Nuestro expresidente, con sus mentiras y con los ataques que él promulgó contra nuestras instituciones y contra los agentes de estas instituciones que tomamos y toman hasta el día de hoy un juramento a protección a la Constitución de los Estados Unidos. Y este señor nos ha atacado durante sus 4 años de mandato. Antes de eso, cuando él era un civil normal y corriente, también siempre atacaba las instituciones de los Estados Unidos. Entonces, no es una cosa que empezó. Y lo que dice que en estos tiempo que lleva Biden en el poder, este problema de la división social que tenemos en este país no se está manifestando ahora, pero lleva más de 10 años naciendo y fomentándose y creciendo. A ver, vamos a seguir después de la pausa con la discusión. Yo quiero... a ver, continuamos con la discusión hoy obligada, 6 de enero, primer aniversario del asalto al Congreso. Isadora, he escuchado una crítica que me parece interesante sobre el discurso de Biden y del de Kamala también, ¿no? De que, sobre todo Biden, la crítica es que dicen que para que hubiese sonado menos partidista, a lo mejor debió criticar también la violencia que se produjo durante el 2020, bueno, sobre todo que quemaron ciudades, tomaron estaciones de policía e entraron a palacios legislativos. Estas son imágenes de Minneapolis, por ejemplo, ¿no? Aquí han comparado
en la derecha está lo que pasó, lamentablemente la persona que murió en el asalto al Congreso, y al lado, mira, eso sí. ¿Por qué esas imágenes de la izquierda fueron de alguna manera bastante justificadas, ¿no? Era el pueblo, tenía derecho estaba cansado, sus reivindicaciones. ¿No? ¿Tú crees que debió a lo mejor incluir una crítica o esa es su clientela política? No soy quien para decir cómo estaba pensando el presidente en estos momentos, pero me atrevo a asumir que en sí la razón por la cual no hubo esa crítica es porque son asuntos diferentes. Una cosa era la protesta en su momento a lo que son los derechos civiles y otra cosa es la protesta que ocurrió en enero 6. ¿Es que hay una violencia buena y una mala? No quiero decir que es violencia buena, si violencia mala, creo que sí lo que el presidente quiso hacer fue, al no mencionarlo, el distinguir este tipo de violencia que vimos hace un año atrás en particular, como el ataque derecho a la democracia, a diferencia a la violencia que ocurrió en el 2020, no porque sea buena, sino como un tipo de violencia, por decirlo, diferente con otra justificación. En cuanto al discurso, sí me parece que la crítica que ha tenido de que ha sido divisivo, que puede ser partidista, la realidad es que hasta hoy en día hemos tenido un presidente bastante pasivo en cómo maneja lo que es el presidente anterior, el presidente Trump, y lo que manejar en sí las divisiones que son claras en nuestro país. Y me atrevo a decir que esta es la primera vez que lo vemos tal vez tan duro en su retórica, y me parece que es una respuesta a lo que ve en sus números, en cuestión de cómo está siendo evaluado en su trabajo. Por ende, en este momento en el cual vemos que no hay una señal de remordimiento o ni siquiera con los juicios que están llevando a cabo, tomó la decisión de ser un poco más fuerte. A mí personalmente me pareció justificado el discurso. Tal vez a todos nos hubiera gustado un toque más de paz, pero la realidad es que la paz no ha mandado el mensaje que el pueblo necesita escuchar. Mira, estamos en el año 2022 donde hay que renovar completamente el Congreso y algunos escaños del Senado. Obviamente, yo sé que acabas de mencionar que nos enfoquemos en la parte objetiva de lo que sucedió. No, pero la pregunta es si debió incluir una crítica para claro. equilibrar a usted como agente del FBI y la otra. ¿Hay una violencia buena y una mala? No es que haya buena o mala, es que una amenaza a nuestro sistema político, que es la transición de poder. En algún estado pacífica. tomaron el Congreso Sí, también. y en eso fueron castigados. Pero esto es de la nación. Fueron muy justificados por la prensa. Sí. Yo no estoy... Era una violencia popular en nombre de los derechos, pero bla, bla. La diferencia es que esto amenaza nuestra forma de política completa. No hay duda. La democracia. Entonces, ¿Lo supuestamente... otro no? Lo otro no, porque en las democracias hay eso. Se mueve, hay por un lado protestan y el otro lado protesta, pero no amenazan a la democracia Pero en sí. esas protestas pasadas fueron instadas por los demócratas también. Puede que Las sea. razones son No, puede que diferentes. sea, no, es cierto. Pero no Una va a cosa cambiar el justifica. sistema político del país, no atacan Cuando nuestra una insurrección, democracia. cuando una situación como la que vimos en el 2020 se sale de las manos, puede afectar el proceso Sí, democrático pero de un si país. quiere- Vimos que habían áreas, si no me equivoco, en Washington State o Oregon, donde se tomaron una calle, ya tenían control varias. y la policía la sacaron de allí. Un área Ellos de eran la sección, ley. no. Por eso mismo, porque no lo mencionó, porque sabía que se iban a mezclar los asuntos cuando en realidad una cosa es una violencia instigada, decir la democracia en este país no existe, que era básicamente el mensaje que estaba mandando al decir vamos a parar un robo que no estaba ocurriendo, a decir hay unos derechos civiles que no se están respetando y que la gente reaccione. Yo tengo Son asuntos diferentes. una hipótesis para concluir y redondear la idea. Es que lo que mencionaba, 2022 es un año electoral, los demócratas no tienen nada que mostrar en el aspecto de políticas públicas. Biden el día de hoy tiene acaba de salir una encuesta recientemente hace 2 días donde muestra que el 72% de los americanos no le gusta el manejo económico que está llevando Biden, y el tema de la economía es importante en el votante estadounidense y van directo, si siguen las cuestiones como el tema económico como va, a perder el control de la Cámara este año y posiblemente del Senado. Vamos a recordar algo de lo que dijo la vicepresidenta, no va a ser que me acusen de machista a mí aquí. Certain dates echo throughout history, including dates that instantly remind all who have lived through them where they were and what they were doing when our democracy came under assault. Dates that occupy not only a place on our calendars, but a place in our collective memory. December 7th, 1941, September 11th, 2001, and January 6th, 2021.
Esta es otra crítica, ¿no? La comparación con ataques externos, el de Pearl Harbor por los japoneses, septiembre 11 por los terroristas, estuvo... Creo que no es en sí una comparación a ataques externos, sino, como bien dijiste, un ataques terroristas. Y la realidad es que lo que ocurrió en enero 6, más allá de que haya sido perpetrado por ciudadanos americanos, fue un ataque terrorista. No tiene mucho que ver con que sea un ataque externo, sigue siendo un ataque terrorista en contra de la democracia. Y los tres momentos que menciona la vicepresidenta Harris fueron ataques a la democracia americana, a lo que forma este país. Enero 6 es uno de ellos. ¿Fue un ataque terrorista? Creo que fue un ataque de gente desadaptada. Yo no lo llamaría un ataque terrorista. Creo que es un ataque, no un ataque, sino ¿El especialista del FBI fue un sí, ataque terrorista? Terroristas traidores, porque no están incumpliendo con la ley de los Estados Unidos. Son traidores porque están... Pero trataron de imponer una cosa que fue en contra la voluntad... Técnicamente, electoral. usted como agente del FBI, cuando están analizando, lo dice, ¿es un ataque terrorista? Es ataque terrorista. ¿Sí? Sí. Entonces podríamos agregar el 9 de abril del 2011 en el Capitolio de Wisconsin, cuando se metieron porque no les gustaba lo que había sucedido con el tema de algunas cosas con los profesores que determinó el gobernador de ese momento, y un montón de demócratas dentro de eso irrumpieron el Capitolio y se toman el Capitolio en abril 9 del 2011. Creo que hay que distinguir, César, entre un ataque a la democracia y una protesta o un ataque. No, eso no es Sí, una bueno, protesta, porque recuerda que el pues Capitolio no voy a de un negar estado... que hubo violencia, recuerda que pero los estados nuevamente, tienen, de una los cosa es el ataque a la estados democracia y otra mucha cosa es potestad en el proceso, una protesta violenta. Político de sus decisiones políticas de su estado. El gobierno de Estados Unidos no es solamente centralizado, tiene mucha fuerza el poder legislativo. Correcto. Sí, que hay una estatal. diferencia, Pero hay ¿verdad? que distinguir Yo creo que- protesta y terrorismo. Yo creo Hay que hay que distinguir resaltar eso, que... muy importante. La violencia, yo creo que no estoy de acuerdo con Cao. La violencia es violencia. Correcto, pero Y hay no hay una violencia violencia terrorista buena, y hay ni violencia que ni se mala, está violencia atada a es una violencia. protesta. Y yo creo que la Pero violencia división... no siempre es terrorismo. La violencia, yo creo que la división que había en el país es culpabilidad de ambos partidos. Sí. Estoy de acuerdo. Eso no Y lo eso estoy tenemos que estar minimizando. todos de acuerdo. Y este tipo de cosas, tanto de derecha o de izquierda, republicano, demócratas, sucede por esas pasiones que no, a veces no llegamos al debate, sino a la violencia. Y es culpabilidad de ambos partidos. La otra discusión que es más filosófica, no sé si de tiempo a, es el tema de la verdad. Se insistió en ambos discursos sobre esta es la verdad y los demás están mintiendo, ¿no? Entonces, ahí he escuchado también críticas porque hay republicanos que tienen objeciones que a mí me parecen válidas sobre si debe identificarse todo el mundo o no a la hora de votar, si debe ponerse una fecha límite porque entonces se extiende. Sobre metodologías, hay una discusión que cuando la inscriben en la no verdad, acabas la discusión. ¿O qué tú crees? Eso es un poco filosófico, pero eso de que esta es la verdad y todo el que no esté con esta verdad, pues es un traidor. Estoy de acuerdo con César en que no es ideal que ningún partido, ninguna persona tome esa mentalidad de que esta es mi verdad y por ende el que no está de acuerdo conmigo, pero está equivocado. Pero sí me parece que hay ciertas cosas que no deberían ser partidistas y entre ellas lo que es, nuevamente, el resultado de una democracia, el resultado de una elección. Tú no puedes estar de acuerdo en cómo tal vez un Estado maneja ciertas cosas, por ende no está bien que tomes un Estado como Wisconsin, pero si el Estado tiene esas reglas, si las reglas se siguen y llevan a un resultado final, me parece que ahí es donde el hacer una realidad partidista, una cosa es que estés en desacuerdo con las reglas y otra cosa es que quieras cambiar el resultado final. El resultado final sigue siendo el mismo. Y eso es lo que hagamos cada detalle algo partidista, incitando a la violencia, está definitivamente mal. Bueno, pues nada, les agradezco porque yo creo que hay algo en que todos estamos de acuerdo, es que hechos de esa naturaleza no se deberían repetir, de ninguna manera, no hay justificación. Ninguna. Incluso en la acción, en el estilo, en la impronta, es una cosa totalmente desagradable. Pero también estoy de acuerdo con él en que hay que ir atrás y ver cómo se fueron calentando esos ánimos, ¿no? Hay que volver a ver el discurso que tiró el presidente y creo que van a entender por qué. No, terminaron el presidente estiró la liguita hasta que se le rompió. Eso no tenemos duda, yo creo que nadie, ni republicanos, ni demócratas, ni independientes. O sí, o todo el mundo tiene dudas. Ya no sé ni qué pensar. Muchísimas gracias de verdad a todos.